Bueno, muy buenas noches para todos. Le damos nuevamente gracias a Dios por este tiempo que nos concede el privilegio de orar, sobre todo de buscar su presencia, de seguir aprendiendo. En este caso, el tema de la escatología. Sabemos que ya han venido avanzando con unas temáticas anteriores. Hoy mi esposo no los puede acompañar, voy a estar yo, pero lo importante es que Dios nos permita como comprender un poco más acerca de lo que hemos visto y como que lo podamos encauzar y podamos tener algo claro del panorama. Entonces, la idea es que tengamos como la visión completa para poder luego enfocarnos en el tema del día de hoy, que serían los sellos. Entonces, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos acompañe, que nos revele el Evangelio, que nos muestre y que estas enseñanzas, más que conocimiento, verdaderamente nos lleven a tener una relación personal mucho más profunda y con mucha más conciencia de lo que hacemos nosotros. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias en esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesús, porque nos das este gran privilegio, Señor, que es una gran bendición poder estar conectados delante de ti, Señor, poder estar transmitiendo también este tiempo en el que tu Espíritu Santo nos revela el Evangelio, en el que tu Espíritu Santo nos concede, Señor Dios, el poder aprender, el podernos nutrir de tu palabra, el poder desarrollar este conocimiento y hacerlo con total agrado y excelencia para la gloria tuya, Señor. Te pedimos que no solamente sea un conocimiento más el que nosotros aprendamos, sino que tú nos ayudes a poder entender sabiduría, Señor, a poder entender doctrina, pero sobre todo para que todo lo que aprendemos en este tiempo nos lleve a tener cada vez más una relación personal contigo, Señor, nos lleve a vivir el Evangelio, nos lleve a estar conectados con el Evangelio, Señor, nos lleve a conocer a Jesús como lo dicen las Escrituras y a verdaderamente afianzar nuestra relación personal contigo, Señor. Hoy es un día en el que tu Espíritu Santo nos dirige, Señor, y te pedimos que cada vez más podamos realmente conocerte muchísimo, muchísimo más, Padre. Te lo pedimos en esta hora. Te damos gracias, Señor Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno. Hoy, como les estaba comentando, la idea es que nosotros en el día de hoy podamos hacer como una especie de, digamos, de compendio del contexto general. Yo no sé si mi esposo ya ha hecho esto, pero la idea es que podamos ubicar como todos los acontecimientos cronológicamente para que podamos entender en ese orden qué es lo que sigue, ¿cierto? Cuando hablamos de eventos futuros es precisamente qué es lo que hablan las escrituras acerca de lo que viene. Entonces, em, vamos a mirar, quiero que miremos por un momentico esta línea, que es una línea cronológica. Yo no sé si a ustedes les aparece ahí en pantalla. ¿Me confirman si están viéndolo? Si todos Sí, están ahí, sí pueden ver la imagen. Sí. Si todos la ven, yo ahí la amplié, no sé si se amplía se ve, pero sí en se la ve pantalla de ustedes, no estoy escuchando. Pastora, O ¿me escucha? levanten la mano y me dice, con la mano levantada sabemos si sí. Ok, listo. Entonces, bueno, entonces en este orden de ideas, encontramos que el primer acontecimiento que ustedes ven ahí, ¿cuál es? Es como una cosita muy bonita. Es un dibujito que tenemos de Jesús con unos fulanos que se están yendo. Aquí está Darío, aquí está Heidi, aquí está Marcela, Jaime, Verónica, ¿sí? Y pues está la tierra. O Amén. sea, el primer acontecimiento que Amén, estamos amén. esperando en este momento y lo que para lo que nos estamos preparando como iglesia verdaderamente en este tiempo es precisamente para lo que nosotros sabemos y conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia sería el evento futuro próximo en este momento. O sea, ¿qué seguiría? Ya estamos en el tiempo de los gentiles y posterior a este tiempo, ya en cualquier momento se puede cumplir. Recuerden que ustedes estuvieron estudiando las señales antes del fin, según Mateo 24, y ahí vemos que todo lo que está escrito en Mateo 24 ya está cumplido. O sea, literalmente estamos viviendo tiempos como de gracia, de misericordia, hablemos ese tiempo en el que ya Jesús puede venir en cualquier momento.
¿sí? Entonces, antes estamos atrasados, pero aún así es por la misma misericordia que Dios tiene con nosotros, de que en cualquier momento Él puede aparecer en las nubes, para lo cual nosotros como iglesia debemos estar preparados, ¿cierto? Entonces, hay también unos requisitos para ser arrebatados, hay una serie de enseñanzas que tienen que ver con los principios que debemos estar guardando para cuando venga Jesús por la iglesia, que lógicamente no tiene que ver la salvación con lo que yo haga, y que yo debo tener claro que mi justicia es Jesús, pero que, digamos, lo que yo estoy haciendo es lo que me muestra de que yo amo a Jesús y que me estoy guardando para ese día, ¿sí? Que estoy trabajando en amor y en función de que ese día, cuando Él venga por su iglesia, yo pueda ser esa virgen prudente que esté totalmente preparada para irme con el Señor. Dentro de esos requisitos está el orar sin cesar, el dar gracias a Dios por todo, el no dejar de congregarnos, el ayunar, el darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Está el vivir en paz o estar en paz, ¿sí? El no perder el primer amor. Tenemos el perdonar, el ser llenos del Espíritu Santo. Dentro de la llenura del Espíritu Santo tenemos una serie de ejercicios espirituales como alabar, adorar, exaltar, magnificar, interceder, digamos que son los ejercicios que nos ayudan a estar llenos del Espíritu Santo. Bueno, tenemos también algunos otros requisitos como el predicar el Evangelio o estar dando fruto, que a veces pareciera que eso no fuese importante, pero una persona que conoce a Jesús no se queda callada, o sea, siempre va a estar en todo momento y en todo lugar y donde quiera que vaya, va a estar manifestando el conocimiento del Evangelio. O sea que va a ser luz y va a cumplir con esa función que tenemos también de ser sal de la tierra. ¿Dónde están esos principios y esos requisitos antes del arrebatamiento para la iglesia? Pues están dentro de Mateo 5, 6 y 7, que es la ética del cristiano, que son los principios que nosotros necesitamos conservar para cuando Jesús venga. Entonces, tenemos el ser pobres en espíritu, que es depender de Dios, el llorar por las almas o el ser mansos, que tiene que ver con perdonar, lógicamente, con correr la segunda milla. Está también, digamos, bueno, las bienaventuranzas y tenemos el no divorciarnos, tenemos el no hablar cosas que no se deben hablar o en un momento dado las palabras ociosas que también hacen parte de, digamos, de guardarnos, el no juzgar, el no decirle no necio, ni fato, ni tonto, que son palabras que a veces son muy comunes, pero que delante de Dios ya estamos expuestos al infierno. Entonces, son esos requisitos y esos parámetros los que se tienen que estar guardando como iglesia para poder ser arrebatados, ¿sí? Yo podría contabilizar 13 por un lado, que son más o menos como algunos principios básicos, y por otro lado podría estar contabilizando unos 8 principios más. Entonces, la idea es que esto sea como lo que nosotros tengamos claro que debemos estar guardando por amor al día del arrebatamiento. Entonces, ¿qué es el arrebatamiento? Es el evento bienaventurado, es el evento que más esperamos nosotros los creyentes, porque es el anhelo que tenemos en nuestro corazón de estar con Jesús por toda la eternidad. O sea, por lo menos yo considero que desde que yo me convertí, recuerdo mucho que el anhelo siempre ha sido ese, sí, que un día yo pueda ver a Jesús cara a cara, no importa que tal vez en esta vida no lo pueda ver físicamente, pero yo tengo claro que un día voy a estar sentada a la mesa del Cordero y que para mí ese va a ser el momento más especial del mundo, más que cualquier otra cosa que pueda pasar en esta tierra, ¿cierto? Entonces, hasta ahí, ¿está claro o tenemos alguna otra pregunta frente a esa primera parte? Entonces tenemos, todo bien. Heidi Joanna, Heidi, se pintan los ojos de azul. ¿Todo bien? Marcela, ¿alguna pregunta? No sé los que están por YouTube porque como no puedo estar ahí, de pronto Darío, si me ayudas. Si No, hay gente pastora, por todo ahí, yo bien, solo vamos en publiqué orden. YouTube en Nico porque no tengo ahorita la posibilidad de hacerlo por igual, ¿eh? A ver si lo puedo hacer. Ya que estoy Entonces, monitoreando luego del arrebatamiento de la iglesia, según lo que se espera, vamos a mirar a ver acá si puedo publicarlo de una vez con eso. Ok, ya estamos ahí. Entonces, luego del arrebatamiento de la iglesia, ¿cierto?
Entonces ahí sucede algo y es que empieza a suceder o empieza a acontecer algo automáticamente en la tierra. Y es que vienen 7 años, ¿sí? Aquí vemos en primer lugar, entonces, los que son arrebatados, aquí vemos como la separación. Van a estar en el cielo y van a pasar esos 7 años que son bodas del Cordero y la cena del Señor. O sea, mientras en el cielo está pasando con esas personas que se fueron con el Señor en el arrebatamiento, que estuvieron preparadas, que eran hijos de Dios, nacidos de nuevo, que tenían todas las dracmas completas, o sea, eran vírgenes prudentes, que no solamente fueron salvas, porque ser salvos no es suficiente para ser arrebatados. Muchas personas se quedan y creen que solamente con nacer de nuevo ya van a irse al cielo y no es así. Bíblicamente hay unos requisitos que pues ya les estuvimos estudiando y estuvimos compartiendo. Y aquí abajito, y aquí abajito encontramos entonces el tiempo de tribulación y gran tribulación. O sea, vienen esos otros postreros 7 años, ¿sí? Esos postreros 7 años, que son los mismos que vamos a estar pasando, por fe lo digo, y así debe ser, creyendo de que nosotros vamos a ser contados dentro de los que nos vamos con el Señor, van a ser, digamos, es como si se desataran 21 juicios sobre la tierra. O sea, esos 7 años es como si se desatara literalmente la justicia de Dios, o sea, la ira de Dios, que es justicia, porque la ira de Dios no representa pecado, la ira de Dios es justicia. O sea, aquellas personas que prácticamente pisotearon la sangre del Cordero, que no creyeron en Jesús, que no lo recibieron, que es, digamos, en el momento no se valoró ese sacrificio, entonces viene un tiempo de tribulación y gran tribulación donde se van a desatar 21 juicios, o sea, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. ¿Listo? Ahorita vamos a entrar en los sellos, pero vamos a pasar de largo en cuanto a la parte o sea, digamos, del compendio general como de lo que se viene. ¿Listo? Luego, entonces, de esos 7 años que vienen después del arrebatamiento de la iglesia, entonces entra lo que es la guerra de Armagedón, que es lo que conocemos también como lo que lo que va a pasar. Y dice que allí, prácticamente en esta guerra, el falso profeta y el anticristo son arrojados vivos al infierno, ¿sí? Y el enemigo va a ser nuevamente bueno, va a ser apresado por 1000 años, ¿sí? En tribulación y gran tribulación, una de esas copas y de esos juicios va a ser también la manifestación del anticristo, del falso profeta. Van a pasar una serie de cosas con ellos, pero en el momento de la guerra de Armagedón, ahí ellos van a ser ya, hasta ahí se va a acabar, o sea, hasta ahí ellos van a cumplir su función y van a ser echados o arrojados vivos al infierno. El infierno no ha sido estrenado por nadie. Solamente las primeras personas que van a ser arrojadas vivas allí va a ser el falso profeta, el anticristo, y van a apresar al enemigo, ¿sí? Al diablo lo van a coger, lo van a encarcelar por 1000 años, porque ahí ya nuevamente viene lo que se llama el milenio. El milenio va a ser un periodo de 1000 años donde el Señor Jesucristo va a reinar porque Él no ha reinado aún, ¿cierto? Entonces viene ese tiempo donde nosotros hemos visto que hay unas recompensas para las iglesias, dentro de las cuales una de ellas va a ser que las personas van a ser puestas sobre ciudades o sobre naciones, y otras van a entrar y van a salir digamos, de la Nueva Jerusalén. Dime, Lady, tranquila, Heidi, perdón. Pregunta. Sí, pastora, qué pena, es que no entendí muy bien y se me puede explicar nuevamente la transición de la guerra de Armagedón al reinado del Señor Jesucristo. Ok, ahí en esa guerra de Armagedón es donde va a venir el Señor Jesús. Yo voy a ver si por aquí puedo publicar otro, no sé si Darío me da permisito. Compartir ahora. Compartir. Listo. Bueno, aquí vamos a mirar la cronología, ¿cierto? De Jesús, o sea, en esos eventos futuros, o sea, la relación entre Jesús o el Señor Jesucristo, porque ya en ese momento es el Señor Jesucristo,
y lo que acontece. Entonces, bueno, el nacimiento, la muerte, la resurrección, la ascensión, aquí la primera venida. La primera venida, pues fue cuando él vino, se le presentó a los discípulos, ¿cierto? Luego viene la ascensión, y aquí cuando habla del Señor Jesucristo viene a las nubes, o sea, no a la tierra, sino a las nubes, está el arrebatamiento, ¿sí? Luego la segunda venida, que ya es al Monte de los Olivos, que es en esa, exactamente ahí en esa guerra, que es lo que estamos mirando nosotros como la guerra de Armagedón, que es donde el mismo Señor Jesucristo va a enfrentar ya como tal a lo que queda de humanidad, de las personas que no creyeron. Recuerda que los que se quedan después del arrebatamiento, que pues son personas que no creyeron en el Evangelio, que no creyeron en Jesús, y ahí es donde se forma esa primera guerra de Armagedón, ¿sí? Es como una batalla que va a haber allí, Darío. Pastora, esta batalla cuando dice que él desciende y entra por las puertas de Jerusalén, que es por el cual hicieron inclusive un cementerio ahí que para que no se cumpliera todos estos tiempos, o sea, porque hay una parte donde dice que él viene y entra por las puertas. Sí, es el único momento en donde Jesús va a pelear, pero él dice que va a pelear con la espada, que es la palabra. ¿Sí me hago entender? Y que va a haber tanta sangre que la sangre va a subir hasta, o sea, de todos los muertos que van a estar ahí, que va a subir hasta el freno de los caballos. De todas las personas que no le creen, en ese valle de Armagedón, que es como, creo que es como un lugar que está algo así, donde se van a enfrentar, ¿sí? Que es, en este caso, pues es el Señor Jesucristo. Ahí es el único momento donde va a entrar él como a luchar contra los que no creyeron, ¿sí? Y ahí, pues ya literalmente ahí es donde pues él, pues obviamente va a ser vencedor y va a entrar al milenio, que es el reinado de él, pero ya el anticristo y la bestia, el falso profeta, pues van a ser echadas vivas al infierno. Y el enemigo lo van a encerrar solo por 1000 años, después vuelven y lo sacan de allá del encierro, ¿sí? Mientras el tiempo en el que Jesús va a reinar. ¿Y por qué, pastora? O sea, ¿hay Para que alguna... deje de reinar, para que deje de trabajar, dijeron por ahí. Es que a veces, digamos el milenio tiene que ser un reinado perfecto, donde el niño va a ser como de 100 años, donde va a estar habitando los animales salvajes con las personas como si nada, donde las personas van a tener su propia, como sus haciendas, donde van a estar súper bien económicamente, va a ser un verdadero reinado. Y tú sabes que no hay nada más maluco que de reinar que hayan adversarios. Por eso es que no prosperan los países, porque como se levantan siempre personas en contra de los dirigentes, en lugar de unirse y orar por ellos para que hagan un buen trabajo, cuando hay adversarios, los adversarios nunca dejan que funcione nada. Entonces hay que trabajar en un mismo sentir. Obvio que si hay ladrones, pues hay que pedirle a Dios que los saque, pero no el hecho de, digamos, como de estorbar ese reinado, ¿sí? En el caso del milenio, él va a trabajar tranquilamente, va a servir, va a ser un reinado súper espectacular. Después ya lo vamos a estudiar todo lo que va a pasar durante ese tiempo. Luego del No, milenio, perdón, sí, es que la pregunta mía no es por qué van él a va a reinar, encerrar al sino diablo. ¿Por qué lo por qué liberan? lo sueltan. O sea, si ya lo Ah, tienen porque acusado, como ¿por qué lo sueltan? como él tiene que, igual tienen que ser juzgados, o sea, él igual luego tiene que venir a que ya definitivamente sea el caos total de él, ¿sí? Entonces, hasta ahí todavía lo sueltan para volver otra vez a que él siga engañando a la gente que haya quedado de pronto eh, como inconclusa. A ver, digamos que todo es cuestión de probar quiénes son los que verdaderamente permanecen firmes y fieles en todo momento y que Jesús no va a estar sino con los comprometidos con él. Entonces, a él lo sueltan porque durante ese milenio van a haber personas que van a seguirle enseñando a los niños, que van a seguirle, o sea, como que van a seguir adoctrinando en cuanto a la fe, y lo sueltan para probar la gente que hay y saber quiénes se van y quiénes definitivamente permanecen, ¿sí?
y él engañará a gente por otro poquito de tiempo más. En el tiempo de tribulación y gran tribulación, que es un tiempo para los judíos, a quienes van a engañar, o sea, la bestia, el falso profeta, es a los mismos judíos, porque pues se supone que los gentiles ya nos habremos ido con el Señor, ¿no? Entonces ahí es muy importante entender que, digamos, cuando ya después del milenio, que lógicamente va a volver a salir, va a volver a engañar, y ahí es donde definitivamente ya los que son y los que ya no son, no fueron, ¿sí? Luego viene la segunda resurrección de los muertos, que ya sería, que ya es en esa segunda resurrección, si es para condenación, y se presentan delante del juicio final. Y luego, ya de ahí, bueno, el enemigo es echado al infierno, y luego ya de ahí viene lo que es ya definitivamente el cielo nuevo y la tierra nueva, que es totalmente distinto, o sea, que es cuando ya realmente viene como tal. Bueno, creo que va a haber una batalla de God y Magog otra vez, que ahí es donde se vence al enemigo, ¿no? Después del milenio, cuando lo sueltan nuevamente. Y ahí sí ya, en definitiva, pues, chapundum para el infierno. Y de los demás tienen que enfrentar el juicio, que ya sería el juicio final, y ya luego, ya ahí sí, cuando ya se acabe el juicio, seguiría lo que es el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Qué sucede con toda esta cronología? Hay iglesias, doctrinas que de pronto difieren de los, o sea, digamos, ellos tienen en desorden o cambian el orden de algunos de estos eventos, ¿no? Que es importante saberlo. Nosotros lo tenemos organizado de esta manera, es la forma como se ha estudiado, pero hay iglesias que de pronto cambian en la parte de teología, cambian algunas cosas, algunos dicen que el arrebatamiento ya fue, otros dicen que los gentiles sí podrán ser salvos. Bueno, hay muchas doctrinas frente a ese tema, pero sucede algo. Y es que lo más importante de estos eventos es que al final siempre va a ganar la iglesia. O sea el orden que sea, lo importante es que nosotros estemos del equipo correcto. Punto. Eso es lo que nos debe interesar a nosotros, estar verdaderamente con el Señor, estar verdaderamente preparados, estar verdaderamente afirmados y afianzados en la fe. Porque si no más ahora, hoy en día tenemos tantas doctrinas que están engañando a tantas personas y están confundiendo tantas personas y están saliendo tantas personas que engañan, que uno mira por internet y dice, están locos, o sea, de verdad la gente puede llegar a creer tantas cosas así por así, y tristemente sí. Las personas hoy en día que no tienen claro el evangelio dice que ellos engañarán si fuera posible aún a los escogidos. Entonces, por eso sí tenemos nosotros que tener la claridad ya, que cuando sea el arrebatamiento nos vayamos, que Dios nos guarde de quedarnos, ¿sí? Porque pues lo que viene después es solamente el tiempo para los judíos, donde ellos podrán ser salvos durante esos 7 años, porque igual ahí durante esos 7 años se van a presentar los 144,000, bueno, van a haber cosas que van a pasar. Pero necesitamos es que nosotros entendamos que independientemente de la cronología que haya, al final Jesús y la iglesia siempre van a vencer. Creo que el hermano Jaime tenía por ahí una ayudita, una preguntita. Sí, pastora, después Sí, del milenio está diciendo ahí segunda resurrección, sí, madre, y al de los fin, muertos. entonces, Acuérdate que sí, hay dos resurrecciones, ¿no? Nosotros sí, necesitamos estar en la primera. La primera es en el arrebatamiento. ya, Dice que los muertos en mm, Cristo resucitarán primero. Sí, esa es la bueno, madre, primera resurrección. bueno, La gracias. segunda es Mm, la segunda es para los que no fueron salvos. Y ellos mm, van a ser de una vez lanzados al juicio final, pero van a resucitar solo para estar ante el juicio y ser echados al infierno. bueno, gracias, madre. Y entonces usted nos envía estas fotos Si de esos quieres, archivos, si le gustaría, con mucho gusto, claro por que sí. supuesto. Muchas gracias. Ahorita se las enviamos. Gracias, gracias. Bueno, bueno. Listo. Entonces, ahora sí, Heidi, no sé si tengas alguna otra duda frente a esa primera parte. Bueno, yo solo quería darles como un contexto general, porque la idea es ir estudiando paso a paso ahora sí lo que son los sellos y empezar ya como tal en materia.
Ok, entonces, así en términos por encimita, yo les voy a dar algunos conceptos básicos. El primero es el del arrebatamiento, que es el evento donde todos los nacidos de nuevo que durmieron en el Señor serán resucitados y transformados para encontrarse con el Señor en el aire y celebrar las bodas del Cordero. También es el evento donde todo nacido de nuevo que esté preparado va a ser arrebatado, transformado en un abrir y cerrar de ojos para reunirse con los que fueron resucitados. Esa es la primera resurrección con el Señor para celebrar las bodas del Cordero y estar juntos por siempre. Y dice, tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como algunos de otros no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de trompeta, con voz de mando, con voz de arcángel, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados unos a otros. O sea, Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, esa es nuestra esperanza bienaventurada, es el anhelo de nuestro corazón, es lo que estamos esperando, porque realmente lo que yo personalmente sueño es un día estar en las bodas del Cordero. Amén. ¿Están conmigo hasta ahí? Amén. Bueno, algo muy importante frente a esta parte que me parece vital. Voy a mandarle por aquí al grupito. Bueno, es que como yo tengo un grupo de escatología, luego lo pasamos de ahí a allá. No pude pegar. Bueno, el asunto aquí es que, digamos, ¿ustedes alguna vez han tenido un sueño? ¿Quién me quiere compartir su sueño? Algo que usted anhele con todo el corazón, que usted diga, "Ah, yo quiero esto, 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 esto y esto y esto". Darío, cuéntamelo. Quiero ser piloto. Ush, Darío, por Dios, sueña muy alto. Usted sueña por las nubes. Eso está bien. ¿Y estás trabajando en ese sueño? Sí, ya por lo menos soy piloto de drones. Heidi, cuéntame tus sueños. No, Heidi, prende ese micrófono. No me diga que casarse. No, pastora, yo tengo muchos sueños, pero no. No los has puesto como ahí en eso es lo que quiero cumplir. Marcela, Pastora, tengo muchos. dime la verdad, Marcela, ¿tiene muchos sueños o tiene sueño? No, tengo muchos sueños, Ah, bueno. Yo pensé que ya tenía pero pues sueño. obviamente la aspiración mayor pues es irme en las nubes con el Señor, eso sí lo tengo claro. Bueno, Y es súper. por lo que trato de no caer, de Ok, seguir día a ok. día y de compartir la palabra. Y en sueños un poco más terrenales, si Dios lo permite y si se cumplen, hacer la especialización, viajar ahorita para mis cumpleaños. Entonces vamos a ver, vamos a ver. Si no nos hemos ido, pronto viajamos. Ok, perfecto. Bueno, es muy importante, o sea, yo quiero hacer como la connotación, porque realmente sucede algo. Y es que cuando nosotros soñamos, literalmente, obviamente estamos apasionados por algo, ¿cierto? Y obviamente anhelamos que se cumpla ese sueño, trabajamos por ese sueño, además, nos enfocamos en ese sueño, ¿sí? Y cuando el Señor habla, obviamente que hay cosas que son importantes y otras que son vitales y otras que son trascendentales. Hay sueños para esta vida que Dios nos va a ayudar a cumplir y que de hecho Él es el principal aliado para ayudarnos a cumplir. Siempre va a estar de nuestro lado, siempre, todo el tiempo. Y digamos que están los sueños trascendentales, que son los sueños que son para vida eterna, para salvación. Ya el hermano Jaime no le pregunté su sueño, tranquilo, ahorita se lo pregunto. Cuéntemelo de una vez.
Yo creo que él estaba esperando que yo le preguntara. No, pues, por lo que me gusta contar, ¿cierto? ¿Cierto? Usted, su merced, me conoce hace 20 años y hace 20 años, ¿sabe qué es mi sueño? Sí. Que el Padre, en el nombre de Jesús, me quite como, me sane, haga el milagro de curarme como de 10 enfermedades. Y Dígame, el milagro que él dígame. tiene, amén, amén, el milagro que él tiene es que con 10 enfermedades sigue vivo. Eso sí es un milagro. Sí, eso sí es el milagro más grande. Sí, amén. Entonces, a Gracias. pesar de, yo le he dicho que aunque suframos en esta vida 70 años, no se compara con toda la eternidad, porque en la Amén. eternidad vamos a estar en gloria. Así que gracias a Dios por Por todo. la vida, sí, por el Amén. aliento de vida. Sí, claro que sí, todos los días, aunque me duele todo el cuerpo y más, entonces le doy las gracias al Señor por darme el nuevo aliento de vida. Eso es un milagro. Amén, así Amén. es. Entonces, Gracias, pastora. ¿qué pasa con estos sueños? Y es importante porque verdaderamente si para nosotros no es un sueño estar con Jesús, no lo vamos a ver como esa esperanza bienaventurada, o sea, no vamos a trabajar por eso. Yo quiero contarles, hace un tiempo para acá yo tenía el anhelo de mi corazón de conocer la nieve. De hecho, siempre ha sido mi sueño conocer la nieve. Y yo, cuando me di cuenta que en Colombia se podía lograr, yo sinceramente, yo de una vez le puse fecha a eso. O sea, yo dije, sí o sí, necesito ir a conocer la nieve en Colombia. O sea, voy a hacerlo y voy a trabajar por ese sueño. Tuve la oportunidad del fin de semana de cumplir ese sueño. De verdad que para mí ha sido de las experiencias más impactantes, sobrenaturales que he podido disfrutar y lo más bonito es el poder contemplar la magnificencia de Dios, o sea, la gloria de Dios, la grandeza de Dios, el poder de Dios en todo lo que yo soñaba, pero estuve a punto de fallecer o sea, de morir en el intento, porque literalmente tenía que estar en 4.900 metros de altura. Yo soy buena para bajar, pero no para subir. Los que me conocen saben que yo sirvo para bajar todo lo que quiera, pero cuando se trata de subir montañas, de escalar, de ascender, o sea, de hacer el ascenso, el problema mío es la tensión y la tensión es muy fuerte, o sea, me dan unos tirones de acá. Aparte, digamos, es complicada la parte de lo que es la respiración, la taquicardia, o sea, el ritmo cardíaco, o sea, y más que yo no había entrenado mucho en las alturas, porque yo acá en Ibagué estoy en un nivel súper plano y eso tenía que ser en algo muy, 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 muy alto. Entonces, llegó un momento donde yo dije hasta aquí llegué, que faltaban como unos 400 metros para terminar el ascenso. Y en ese tiempo tenía que lograrse antes de la 1 de la tarde. Sí, tenía que, digamos, pasar del lugar donde les digo que era como un mirador, donde ya literal tú ves el nevado ahí al frente. Pero la persona que iba conmigo, el guía, me dijo, sinceramente, y si le soy honesto, no lo vas a lograr. O sea, en el paso que tú vas, porque yo caminaba 2 pasos y no podía más. Literal, el ritmo cardíaco en solo 2 pasos era impresionante cómo se me aceleraba. Aparte que yo tenía el estrés encima de que tenía que lograrlo antes de la 1 de la tarde porque no se podía seguir subiendo más de la 1 por la misma seguridad del parque que tienen que devolver a las personas hasta donde llegue 1 de la tarde para que puedan alcanzar a bajar. Llevamos 6 horas caminando desde las 6 de la mañana prácticamente hasta la 1 de la tarde podíamos seguir subiendo. Ya después de ahí no se podía seguir subiendo por seguridad. Entonces, el guía que iba conmigo me dijo, señora, yo quiero ser honesto con usted. Yo creo que en el tiempo que llevamos y la forma como tú llevas el ritmo, no vas a alcanzar a subir a la 1 de la tarde. Yo llegué al mirador, le dije, entonces tómeme fotos acá, me hice a la idea de que ya, o sea, dije, bueno, pues hasta aquí es algo, ya llegué, ya lo tengo ahí de frente, para mí era muy poquito lo que faltaba, pero le pregunté al señor, le dije, mira, ¿cuánto tiempo tenemos? Y yo llegué al mirador a las 11:30, ya todo mi grupo, éramos 44,
de los cuales 41 ya estaban arriba, la última era yo. Y ellos dijeron, bueno, no, digamos que a algunos faltaba media hora por llegar, mi hermana llegó casi una hora antes que yo. Entonces el señor me dijo, son las 11:30. Y yo miré el reloj y dije, bueno, pues tengo hora y media para seguir subiendo. Y yo le dije, hagámosle hasta donde nos dé la 1. Milagrosamente a la 1 en punto yo llegué a la meta, o sea, fue un milagro, literal, yo caminaba 2 pasos y respiraba profundo, caminaba 2 pasos y respiraba profundo, no podía seguir avanzando. Pero esto me dejó una lección muy grande, a pesar de que ya eran los últimos momentos, a pesar de que ya casi íbamos a llegar a la meta, si yo hubiese desfallecido en el mirador y hubiese dicho, no, devolvámonos, tal vez no hubiese alcanzado esa gloria, esa victoria que era lo que yo había soñado, o sea, era para lo cual me había capacitado bien o mal, me había preparado de una u otra manera, había invertido mis recursos, había invertido mi tiempo, había trabajado por ese sueño, pero es lo que el Señor me mostraba frente al tema del arrebatamiento, o sea, ¿cuánto tiempo nosotros hemos perseverado y hasta aquí cuánto tiempo hemos andado con Jesús? Y tal vez ya nos falta muy poco y en este poco tiempo que nos queda, tal vez hemos pensado en desistir o en decir ya no puedo más o no, yo ya no me puedo mantener en santidad, yo ya no aguanto, ya no aguanto más, ya no aguanto. Si han visto la de ya no aguanto más, ¿cuántas veces nos ha costado a nosotros decir no, definitivamente hasta aquí llego? Y tal vez pueden ser los últimos minutos o los últimos segundos que nos está esperando la gloria, la victoria, todo. Para mí esos 400 metros fueron eternos. Yo me gasté hora y media desde el mirador hasta allá, o sea, hora y media de a pasos, de a pasos, de a pasos. Cuando llegué, todos los del grupo me aplaudieron y decían, qué ejemplo de perseverancia tan grande. Yo no puedo creer que tú tengas una mente tan fuerte y que no te venciste y que no te devolviste, porque sinceramente todos pensamos que ya no ibas a subir. Cuando ellos me vieron pasar, porque ellos ya estaban todos allá, eso mejor dicho, se alegraron, aplaudieron, casi que celebraron de que había logrado por fin llegar hasta allá. Y es lo mismo que el Señor nos tiene ángeles, arcángeles, querubines que están diciendo, yo quiero que lo logres, esta es tu victoria, sigue adelante, pasa. No importa que lo tengas que hacer a tu ritmo, no importa que tengas que hacerlo paso a paso, no es necesario que vayas a un ritmo tan rápido. Si quieres hacerlo y tienes la capacidad de hacerlo acelerado, pues aquí estamos, pero si tienes que hacerlo a paso, por favor hazlo, pero no desistas, no te bajes del bus, no te devuelvas, sigue adelante porque está preparada una gran boda, está preparada una mesa, está preparada una gran fiesta, o sea, lo que está esperándonos a nosotros en el reino de los cielos es tan magnífico que tal vez no nos hemos dimensionado estar con Jesús por toda la eternidad. Lo que el Señor quiere más que cualquier otra cosa es que nosotros verdaderamente soñemos con eso. Soñemos con el reino de los cielos, soñemos con ese día yo personalmente anhelo el día que me pueda sentar y yo le he dicho a él, yo le digo, yo no lo quiero ver acá, yo sé que existe y es real y hasta ahí estoy perfecta, pero yo sueño y anhelo el día que yo esté sentada a la mesa de las bodas del Cordero, no me importa el lugar donde me vaya a sentar, con tal de yo tenerlo frente a frente, cara a cara, sino más la majestuosidad de una montaña a nosotros nos deslumbra. El hecho de ver la nieve, de tocarla, de estar allí, de palpar la fuerza de la naturaleza, de contemplar la hermosura y la gracia de Dios aún en medio de todo, porque todo eso hace parte de Dios, ¿cierto? Dios está en todo eso. Ahora imaginémonos el casi nada de estar sentados con el Rey de Reyes y Señor de Señores, o sea, con la persona más importante que podemos y necesitamos conocer en la humanidad y en la eternidad. O sea, yo creo que ese momento no se cambia ni se compara con absolutamente nada. Entonces, sí vale la pena perseverar, sí vale la pena luchar, más que conocer todos estos eventos futuros. Yo siempre como que venga, los aterrizo un poco porque a veces las ideas y el conocimiento, sí, qué bonito saber todo lo que va a pasar en el futuro, pero yo sé cuál es el final de la historia. Y el final de la historia es que la iglesia siempre vencerá. Y es que nosotros debemos estar con el Señor y es que necesitamos estar del equipo correcto. Y es que no podemos bajarnos de la nube, ni siquiera podemos bajarnos del bus,
tal vez nos falte poco, tal vez no sabemos cuándo sea el momento. Yo en el medio de la montaña, yo pensaba, bueno, hasta aquí lo logré, o sea, yo sentía que, yo decía, bueno, pues mi plata, mis ahorros. No, yo decía, había una meta, había una motivación. El señor, el guía me dijo, listo, yo te voy a acompañar hasta donde tú vayas. Él obviamente era honesto, pero él no sabía que igual yo no iba a desistir, yo no me iba a dejar de esa montaña, yo no iba a dejar de que mi plática se me fuera. No, yo sabía que tenía que llegar porque era un sueño, era un enfoque y era una meta que había que cumplir. Y con Dios es el enfoque que nosotros tenemos que trabajar diariamente. Hay algo que tú y yo tenemos que programarnos y es a tener esas metas espirituales, esas metas físicas y esas metas, digamos, para esta vida, ¿no? Entonces yo por lo menos, si tú iniciaste en marzo, ¿cuáles son tus metas espirituales? ¿A dónde quieres llegar en el crecimiento con el Señor en marzo? Bueno, mínimamente tengo 4 días de marzo que están ocupados para la gloria de Dios, hablemoslo así por encimita, que son las clases de escatología los miércoles, pero también tengo tiempo para estar en el culto los domingos, pero también tengo tiempo para orar por lo menos 10, 15, 20 minutos diarios. Bueno, mientras voy de aquí al trabajo, o mientras salgo del trabajo, o mientras camino a coger el metro, el carro, lo que sea. O sea, ¿qué tanto yo me voy a dedicar a crecer espiritualmente? ¿Qué tantas metas yo tengo espirituales para llegar al día del arrebatamiento? Recordemos que hay unos principios que hay que guardar y esos principios no se guardan por ósmosis ni tampoco digamos, a mí no me van a contar lo que haga Darío. Darío tiene que hacer su propio proceso. Él tiene que trabajar en su propia, digamos, responsabilidad espiritual. Yo ni tampoco lo mío se lo van a contar a Heidi. O sea, cada quien tiene que avanzar a su ritmo, pero lo importante es que cuando llegue el momento, nos encuentren avanzando. Que si llegó el momento, ya sea de la muerte o del arrebatamiento, nos encuentren que estamos perseverando, nos encuentren que estamos llegando a la meta, que estamos tratando de cumplirla, que no nos hemos bajado de la nube, que no hemos descendido de la montaña antes de que se cumpla, que lleguemos a la cima. Entonces, ese es más el trabajo de estos eventos futuros y la motivación de que podamos lograrlo que lo que se viene, porque lo que se viene no lo va a querer cualquier persona. Y es precisamente cuando se desata, que es lo que ya viene de aquí en adelante, y es cuando se desata el tiempo de tribulación y gran tribulación. Entonces, la tribulación es un periodo de 3 años y medio donde la tierra con todos aquellos humanos que no nacieron de nuevo o no estuvieron preparados para ser arrebatados, sufrirán una serie de juicios de parte de Dios y este periodo comenzará inmediatamente después del arrebatamiento. ¿Sí? Está en Daniel, en Apocalipsis y en los Evangelios. Y la gran tribulación es el periodo que sigue a la tribulación, donde los juicios para esta tierra y los humanos que quedan en la tierra se agravan. Y este periodo también tiene una duración de 3 años y medio, o sea, que realmente, digamos, lo que sigue, como yo hablo de que se desata la ira de Dios, es porque literalmente sí se desata la ira de Dios. O sea, lo que viene de ahí en adelante es que vienen juicios severos, ¿sí? Vienen juicios profundos, vienen juicios fuertes. Entonces, vamos a empezar a mirar cuáles son estos juicios. Vamos a mirar, entonces, empezamos por los sellos. ¿Qué hora es? ¿Hasta qué horas tenemos, Dalío? Hasta donde nos dé. ¿Hasta donde nos dé? Pues el espacio está hasta las 9, pero pues no hay límite, o sea, no se va a cortar ni van a... A ninguno nos da sueño. Listo, entonces, vamos entonces a ubicarnos. ¿Ustedes ya miraron lo de las 70 semanas? Creo que mi esposo me dijo que empezábamos en los sellos, ¿cierto? Eso fue lo que él me dijo. ¿Hay algo que escriban por ahí en YouTube o todo bien?
Hay personas conectadas, pero no han escrito nada. Ok. Si quieren, pueden escribir las preguntas que yo los voy a leer y les puedo transmitir acá. Bueno. Ok. Si ustedes van a empezar el tiempo de los sellos, significa que ya vieron las 70 semanas, que ya vieron el reinado de Nabucodonosor, que ya hablaron del mensaje de las 7 iglesias, porque no me quiero adelantar si no han trabajado todo eso. Entonces no sé, porque yo no he estado pendiente como tal. Ustedes son los que saben si eso ya lo estudiaron. Pastora, hemos estado viendo Mateo 25 y 26 hasta ahora. Ah, ok, o sea, solamente han visto las señales antes del fin, ¿sí? Sí. Bueno, entonces vamos a leer. Ya miraron, siempre son hartas señales, o sea, el reconocimiento, siempre son, es que me preocupa avanzar en lo que no hayan avanzado, porque siempre son hartas cositas las que hay que ver acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, ya estudiaron cada una de las señales, ¿cierto? De que el amor se enfriará, todo. Sí, lo último que estuvimos viendo era acerca de las vírgenes Ah, ok. y que eso es en Mateo 26. ¿Mm? Sí, lo de las vírgenes y lo de las 10 vírgenes y ya pues como que fue como de las últimas cosas que... Y en lo del mensaje a las 7 iglesias, ¿vieron, o sea, lo de las 10 vírgenes, vieron lo del mensaje a las 7 iglesias? No, señora. No trabajaron eso, entonces sí, no puedo avanzar con los sellos porque hay mucho atrás, entonces. Porque digamos, en cuanto al tema de las 10 vírgenes, pues entra como tal lo que es el mensaje a las 7 iglesias, que es lo que viene para, digamos, como el mensaje de cómo deben estar preparadas las iglesias, ¿no? Entonces, dice que Dios dio a Juan una visión acerca de las cosas que iban a suceder en los últimos tiempos, y Juan comentó toda la visión en el libro de Apocalipsis, y este libro va dirigido a toda la humanidad, pero más específicamente a la iglesia. En el transcurso de la historia de la iglesia, que ha sido dividida en diferentes nombres y denominaciones y a causa de diversas motivaciones y énfasis, los pastores están a cargo de ellas. Por esta razón, los 3 primeros capítulos de Apocalipsis que encontramos, pues empieza a hablar como tal del mensaje a las 7 iglesias. Entonces tendríamos que empezar a leer. No sé si alguien pueda empezar a leer como tal Apocalipsis capítulo 2. ¿Quién me colabora? Porque entonces no podemos empezar con los 7 sellos. Hay mucho tema por cortar antes de los 7 sellos. Yo pensé que hoy empezaban los sellos. Entonces, ¿quién quiere leer como tal Apocalipsis 2? Si quieres yo lo leo. Dale. Dice Apocalipsis 2, mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Éfeso. Ujú. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿El mensaje hasta ahí o sigo? Bueno, lo primero, bueno, sigue leyéndolo y entonces ahí lo empezamos a estudiar uno por uno. El mensaje a Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Luego viene el mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Yo conozco tus obras y de dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen en la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu... Dice las iglesias. Por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibiere. Amén. Dime. Sigue. El mensaje a Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en la cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he herido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Bueno, muy importante. Empecemos con el primer mensaje. ¿Listo? Que es el mensaje de la iglesia de Éfeso. Este es lo primero que tenemos que revisar, son varias cositas. La primera dice que el Señor escribe a las 7 estrellas, ¿cierto?
Y estas 7 estrellas son los 7 pastores o los pastores de las iglesias. O sea, el que tiene las 7 estrellas en su diestra está hablando de los 7 pastores. Los 7 candeleros está diciendo que son las 7 iglesias o las iglesias, ¿cierto? Y el ángel de la iglesia es el pastor encargado de la iglesia. Entonces, las siete estrellas que el Señor tiene en la diestra son los 7 pastores de las iglesias. Los 7 candeleros de oro son las 7 iglesias y el ángel de la iglesia es el pastor encargado de cada iglesia. ¿Por qué es importante, digamos, y es tan, o sea, esto es algo que digamos que puede llegar a pararnos los pelitos porque realmente es una responsabilidad, digamos, conducir una iglesia en un momento dado, ya que puede un pastor llevar a las personas al cielo o al infierno, ¿sí? Con lo que hace, con lo que predica, o sea, y cuando nos dicen que no nos metamos de sapos, no es por otra cosa diferente a que verdaderamente usted tiene delante de Dios un cargo, tiene delante de Dios un llamado. Lógicamente el llamado y el privilegio es más grande que la responsabilidad, pero eso no le quita el peso que tiene la responsabilidad de poder llevar a las almas al cielo. Aquí encontramos que es delante del Señor Jesucristo directamente la responsabilidad, o sea, es con él porque él es el que mira el trabajo de los pastores, o sea, él se pasea en medio de la iglesia y él dice que él, el que se pasea en medio de los 7 candeleros, o sea, cuando usted está en el culto, cuando está en la iglesia, cuando está haciendo su trabajo, o sea, el que realmente está ahí presente. Yo me acuerdo que una vez hicimos un campamento, yo no sé si alguien se acuerda del campamento que hicimos de los jóvenes en el último que hicimos de los soldados que el Señor nos pidió el parte. Yo me acuerdo tanto que esa vez cuando terminamos, o sea, cuando hicimos el campamento, yo literal vi cómo el mismo Señor Jesucristo nos pidió el parte de todo. O sea, es con Él el trabajo. Hoy me decía una persona, bueno, me escribía como una especie de halago y me decía que ella pues no quería seguir otras iglesias ni que ella estaba desilusionada de la iglesia, que porque había casos de pastores como que ya lo habían desanimado en la parte espiritual, ¿no? Y yo le dije, mira, tú tienes que tener claro de que independientemente siempre, si tú tienes la mirada en un hombre, siempre te vas a defraudar, porque el Señor no va a competir con nadie. O sea, el primer lugar siempre tiene que estar puesto, nuestra mirada siempre tiene que estar puesta en el Señor. Así los hombres se equivoquen, no, eso no va a ser para nosotros la excusa de decir, no, es que yo ya no sigo en la iglesia porque mi pastor me dio mal ejemplo, porque no, aquí el asunto es que con Dios se tiene la responsabilidad y con el Señor Jesucristo más. Entonces, cuando tú entiendes que es el mismo Señor Jesucristo el que está en medio de los 7 candeleros, el que se pasea en medio de las iglesias y el que da el visto bueno o malo, aquí ya el nivel de responsabilidad cambia porque aquí no va a estar tu conciencia frente a la persona de pronto eh, que nos ve o que no nos ve, que nos manda o que no nos manda, sino que es con el mismo Señor Jesucristo nuestro trabajo, ¿sí? Y a él no lo vamos a engañar, o sea, él no puede ser engañado por nosotros, ni él conoce nuestras intenciones, nuestra motivación, él sabe qué es lo que hay en el corazón cuando uno le sirve. Por eso, cuando entendemos este mensaje y cuando tú empiezas a estudiarlo, ahí automáticamente te das cuenta que el trabajo directamente es con él, ¿sí? Empezamos las características de las iglesias. Dice, lo primero que hace el Señor es reconocer sus fortalezas, después nombra las cosas que ve mal en la iglesia y que deben corregirse y termina mencionando las recompensas de los diferentes tipos de iglesia y que se pueda corregir para que se pueda perseverar. Entonces, en el caso de la iglesia de Éfeso, vemos que en este tipo de iglesia encontramos varias características. La primera es que es una iglesia que trabaja. Y dice que trabaja bastante, dice que no ha perdido la pasión y el fervor por hacer el trabajo y que lo hacen por amor a Jesús. Dice que es una iglesia que está buscando la santidad, sin embargo hay algo por lo que han fallado y comenzando por su pastor es que ha dejado su primer amor. Es decir, que en esta iglesia es muy delicado y hablemos de, podemos mencionarlo en términos generales como iglesia, pero también nos puede pasar a nosotros. Puedo trabajar para el Señor, pero no puedo tener ningún tipo de relación con ese Señor. Yo les expliqué hace 8 días, cuando me correspondió la enseñanza que mi esposo estuvo en Bogotá,
les hablé acerca de la necesidad de ser amigos y más que siervos. ¿Sí? Cuando nosotros entendemos que el siervo hace lo que le manda a su señor y un siervo obedece, y un siervo obedece ciegamente, obedece sin objeciones, obedece también a veces voluntariamente o involuntariamente, pero le toca sí o sí obedecer, lo hace porque sí o sí tiene que hacerlo. Pero cuando hay relación, el trabajo cambia, la motivación cambia y no tienes por qué estar pensando que va a haber un castigo, que va a haber una recompensa, sino que es algo que te van a hacer y que tú vas a hacerlo de corazón y vas a hacerlo porque de verdad estás consciente de que quieres servir. Entonces, cuando vemos los siervos de normales, dice, yo les decía, la palabra más dura de esto es que él diga no te conozco. Y eso era lo que le estaba pasando a esta iglesia. Ellos sí trabajaban, sí hacían caso, sí servían, sí obedecían. Y es lo que le pasa a lo que dice la escritura, donde dice, en tu nombre eché fuera demonios, y en tu nombre profeticé, y en tu nombre sané enfermos, y en tu nombre hice muchas cosas. Pero el mismo Señor Jesucristo les dice, pero yo nunca te conocí, apartado de mí, hacedor de maldad. O sea, la palabra más tenebrosa que a mí en la Biblia me pone a temblar y que yo pudiera escuchar, Dios me guarde, es que el Señor Jesús me diga, yo no te conocí, yo no sé quién eras tú, que yo llegué al cielo y que, pero Señor, si yo, mire todo el trabajo que hicimos en Ibagué, mire todo el trabajo que hicimos en Bogotá, en Ubaté, en Chiquinquirá, en Mijaca, en Colombia, en el mundo, Señor, pero mire mi esfuerzo, mire mi labor, mire, yo en su nombre hice y deshice, y que Él me diga, no, pero no sé quién eres. Porque perdiste tu primer amor. El perder el primer amor es no tener relación personal con Jesús. Es no estar en su secreto, es no intimar con Él, es no ir verdaderamente a poder tener esa conexión cara a cara, el poder de pronto descubrir nuestro corazón en su presencia, el humillarnos delante de Él, el reconocer que sin Él no somos nada, el depender totalmente y plenamente de su gracia, de su favor, de su bondad. Y no es solamente un día, es todos los días cuando nosotros realmente tenemos relación personal con Jesús. No nos vamos a cansar de estar con el Señor, no nos vamos a cansar de buscarle, no nos vamos a cansar de amarlo, no nos vamos a cansar de hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. O sea, hay algo más allá que el servicio. Y este es el problema de esta iglesia de Éfeso. Y esto se relaciona con una relación matrimonial. Yo recuerdo que yo les colocaba las historias de las parejas y pasé 3 parejas al frente. Si no han ido, por favor, vean el culto de ese día y revisen la información. Es muy interesante porque este primer amor se relaciona con esas mismas parejas matrimoniales que a veces llevan años, viven juntos, pero no se tocan, no se miran, no se hablan. Sí, solo en la apariencia de que tengo una esposa o un esposo. Pero ¿de qué me sirve una apariencia de un hogar perfecto cuando no hay relación entre los dos? Cuando el uno se voltea de un rabo para el otro para el otro, cuando no hay una intimidad, cuando no hay una conexión, cuando tal vez estuvieron solo por los hijos. No me separo porque es por mis hijos, pero ya con esa persona nada de nada, no se siente cariño, no se siente afecto, no se siente absolutamente nada. Esto que se compara con ese primer amor con Jesús, puede llegar a pasar en mi relación personal con Jesús. Y es lo que el Señor dice, tengan cuidado, no pierdan ese primer amor. No descuiden lo más importante no es que tú le sirvas, porque tal vez nosotros creemos que lo más importante es ese, ¿no? No es que el Señor me diga, uy, cuántos galardones. No, lo más importante es qué tanto me conocías, qué tanto me escuchaste, qué tanto oíste mi voz, qué tanto te recostaste en mi pecho y escuchaste los latidos de mi corazón y conociste qué era lo que yo quería que tú hicieras, estuviste en mi secreto realmente, ¿no? Y te humillaste ahí y lloraste y te abriste mi corazón. Yo les decía a la iglesia que a veces la manicurista nos conoce más, porque uno llega al manicure y uno empieza a contar todo. Ay, mire que mi hijo me hizo. Y uno se suelta y se riega porque se siente tan relajado que uno empieza a soltar la lengua y se descarga y emocionalmente tú sales del manicure, pero sales súper bien porque soltaste, te desahogaste y a veces
nos conoce más una manicurista que el mismo pastor que solamente ve una apariencia de nosotros, ¿sí? O a veces nosotros no tenemos esa relación con el verdadero pastor de pastores. Obvio que él nos conoce y sabe lo que hacemos, pero él espera que yo se lo cuente, él espera que yo hable con él, él espera que yo le diga, Señor, yo te necesito en eso. Cuando yo comencé en el evangelio, recuerdo mucho que yo todos los días que iba a mi colegio, yo llegaba a la casa y yo me entraba a mi habitación, y yo me encerraba en mi habitación y de una vez lo buscaba. Y de una vez le decía, Señor, mira que en el colegio me pasó esto, tuve problemas por esto, Señor, no sé qué pasó con tal persona, mira que me está yendo mal en esta, ta, ta. Y yo me desahogaba con Jesús, o sea, yo le soltaba toda mi carga emocional a él. De hecho, yo vivía en Chiquinquirá, no tenía a mis padres, estaba viviendo con una tía. Entonces mi refugio siempre fue Jesús y hasta aquí siempre ha sido Él. Lo que pasa es que hay momentos donde la relación madura un poco, ¿no? Pero no significa que no persevere uno como en esa relación. Entonces me acuerdo tanto que un día yo llegué y dije, "Ah, hoy no quiero hablar con Jesús". Me acosté a dormir, pero a chillar porque algo pasó, no me acuerdo qué fue. Y Él literal se sentó a mi cama y hizo esto. Cuéntame todo lo que te pasó hoy. Así, tal cual, presencial, sin tanto cuento y sin tanta vaina. O sea, ahí yo entendí que es muy diferente tener una relación donde él sí está esperando por nosotros y él sí quiere que nosotros hablemos con él, que nosotros nos desahoguemos con él, que le contemos nuestros secretos, las cosas que a veces no podemos, que pasemos de la religión a la relación. ¿Qué es lo que hace la religión? Te forma en conceptos, en estructura de conocimiento, pero la relación te lleva más allá, te lleva verdaderamente a intimar con Él. Y eso es lo que Él espera que nosotros estemos cumpliendo. Más que el servicio, está por encima del servicio está la relación. Entonces, cuando dice no te conozco, esa es la palabra más peligrosa que nosotros podemos escuchar, porque a veces creemos que por estarle sirviendo, entonces estamos obedeciendo y estamos cumpliendo con lo que Él quiere, pero que Dios nos guarde de que nos tenga que decir, no, apartados de mí, hacedores de maldad, yo nunca los conocí, nunca conocieron ustedes la esencia mía. Entonces, este es el problema de esta primera iglesia y el Señor le dice, por tanto, arrepiéntase. O sea, vuelva y búsqueme, vuelva y haga las primeras obras, vuelva y humíllese. Sí, dice, mm, mm, no se olvide de mi relación, ha dejado de practicar, bueno, hablo de practicar los ejercicios espirituales que tiene que ver con alabar, adorar, exaltar, hablar en lenguas, ¿sí? Interceder, entre otras cosas vitales de la relación. El Señor te dice, le dice a este pastor que debe volver a estas primeras obras o a cuidar su relación personal, porque si no, da la talla, será quitado de la iglesia. Pero también ahí, o sea, le dice, vuélvase, o sea, le da la oportunidad, le está avisando, le está diciendo pilas, que usted está perdiendo esto. Entonces, por eso, no perder el primer amor también es uno de los requisitos para que nosotros podamos ser arrebatados. ¿Listo? Mensaje de la iglesia de Esmirna. Es uno de los tipos de iglesia contra los cuales el Señor no tiene nada. Sin embargo, el Señor exhorta a que no pierdan esas fortalezas. Una de las características de esta iglesia es que económicamente son pobres, no tienen muchas posesiones, sin embargo, son fieles al Señor y les anima a que sigan siempre fieles y que ya que les vendrán pruebas y tribulaciones. Mensaje a la iglesia de Pérgamo. ¿Sigue Pérgamo? Es que aquí está como raro esto. Dice, este tipo de iglesia es aquella que debido al lugar donde se encuentra o a la cultura donde están, han tenido muchas dificultades, pero aún así no han negado su fe y han seguido en pie, sin embargo, tienen un gran problema y de santidad. Ah, bueno, dice que habla de la doctrina de Balaán y de los nicolaitas, que se puede decir que se hace una referencia que se deja comprar por las dádivas, es decir, que permite que haya pecado en la iglesia para las personas, para que las personas no se vayan y no falten, digamos, a los diezmos y las ofrendas,
A este tipo de iglesia no le estorban los pecados de algunos de sus miembros ni los llaman al arrepentimiento por miedo a que se vayan o a que dejen de dar. El Señor Jesús les llama a que se arrepientan. Este es el de Pérgamo. O sea que nos exhorta frente al tema de la santidad. Sí, es un problema también que puede llegar a pasar cuando no se predica arrepentimiento. De hecho, pues todos sabemos que de una u otra manera la iglesia está pecando constantemente, ¿cierto? Por la naturaleza, por lo que sea, pero sí o sí hay que tener claro qué es y qué no es, ¿sí? Muy independientemente que a las personas les guste o no les guste que se les digan las cosas frente a eso, que normalmente cuando una persona habla de arrepentimiento, lo mínimo que le pasa a un pastor es que lo odien. Una vez me acuerdo tanto de una chica de mi iglesia que no sé cómo ni por qué Dios a mí me pone en unas que yo ahí digo, ay Dios mío, ¿por qué me meto en la grande? Ese día ella llegó a arreglarse a mi casa por alguien que iba a venir a arreglarla, bueno, porque estaba cumpliendo años. Pero no sé por qué yo cuando la vi de entrada, yo le dije, ¿y a qué discoteca vas a ir hoy? O sea, fueron mis palabras tan humildemente sencillas. Y esta chica se encizañó contra mí de una forma, me dijo que yo era una metida, mejor dicho, que no me dijo, que no me dijo de todo, de todo, de todo. Pero yo en mi cabeza nunca, o sea, a mí nunca se me hubiese ocurrido en mi sano juicio haberle dicho eso, porque pues a mí no me gusta pasar el límite del respeto. O sea, yo sé que cada persona tiene uno que mantener como la línea. Y yo no sé por qué a mí se me salieron esas palabras. Yo creo que el mismo Espíritu Santo como que la botó, como para que esa persona reaccionara, que era lo que iba a hacer, ¿no? Total, digamos que ni yo la tenía, bueno, sí la tengo en Facebook, pero resulta que una de las amigas que salió con ella a esa discoteca la etiqueta y preciso aparece la pelada en la discoteca el día de su cumpleaños, tal cual, o sea, tal cual conforme a la palabra que yo le dije. Pero ahí es donde yo entiendo cómo el Espíritu Santo está redarguyendo de pecado, o sea, digamos que Él está esperando que nosotros, en lugar de que nos dé rabia, rencor, porque el pastor nos diga las cosas o porque uno se entere de las cosas, casi que siempre yo me entero de todo, hasta los pecados más absurdos y más terribles de la gente. No sé por qué el Señor de una u otra manera nos muestra, y no porque seamos sapos, es precisamente por el mismo amor que Él tiene de que nosotros oremos e intercedamos para que las personas no se pierdan. O sea, es el mismo amor de Dios sacando todo lo oculto a la luz para que haya un verdadero arrepentimiento. Y aún a veces, aún mostrando el pecado, muchas veces la gente no se arrepiente. O sea, aún Dios teniendo al descubierto el pecado, aún Dios mostrando la luz. Yo le doy gracias a Dios porque Dios a nosotros no nos deja pecar tanto. Por lo mismo, porque Él nos expone. Él muestra, o sea, Él saca. Y lo saca para eso. ¿Para qué? Para que nosotros no nos perdamos. O sea, lo saca para que nos dé vergüenza en esta vida. Es preferible una vergüenza aquí que una vergüenza toda la eternidad en el infierno. ¿Sí? Es preferible que yo me sienta mal por estar pecando en esta vida y decir, "Uy, si la estoy embarrando, perdóname, Señor", a que pase toda la eternidad en el infierno y que nadie me haya corregido, que nadie me haya dicho nada. Entonces, el asunto no es que seamos avergonzados simplemente porque qué bonito saber el chisme del hermanito que está pecando, no. El asunto es que Dios nos ama y espera que todos nos arrepintamos y que todos verdaderamente podamos corregir nuestros pecados y pidamos. Pero a veces, ¿qué pasa? El problema de un pastor que no habla de arrepentimiento, que no habla de convicción de pecado, es que infortunadamente le pueden llegar a cortar la cabeza. O sea, Juan el Bautista lo hacía y lo hacía todo el tiempo y constantemente y llevaba a la gente al arrepentimiento y llevaba a la gente, mire, usted está haciendo esto mal y tal y tal y tal cosa. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Fue un mártir de la fe, le cortaron la cabeza por lo mismo, porque lo único que predicaba era arrepentimiento, ese era su trabajo. Pero Dios nos demanda también a la iglesia que hablemos del arrepentimiento, que hablemos de los pecados, que los saquemos a la luz, que mostremos públicamente qué es lo que está bien y lo que está mal, para que haya conciencia de pecado. Cuando no se predica esto, la gente no sabe que si está pecando o si no está pecando. Entonces podemos llevarlos más bien a que crean que todo está bien y hacemos algo y es como que se cauteriza la conciencia y se normaliza el pecado. Hoy en día hay muchos pecados que están totalmente normalizados,
pero la palabra de Dios es clara y desde el principio no va a cambiar. Es decir, que aunque la sociedad lo avale y aunque todo esté normal en este momento, delante de Dios, pecado es pecado y merece arrepentimiento. Como por ejemplo el tema de la fornicación, ¿no? Hay muchos de los chicos hoy en día prefieren fornicar y casarse para dejar de fornicar. Entonces yo les digo, ven, el matrimonio no te va a santificar de tu pecado. O sea, ¿te quieres casar? ¿Por qué? Porque estás fornicando, ok. Pero yo te voy a decir algo. Por más de que tú te cases, el matrimonio no te va a limpiar de tu pecado. Tienes que arrepentirte porque lo hiciste mal. Porque fornicar es tener relaciones antes de casarte. Y a pesar de que hoy en día eso sea normal, y que aparentemente nosotros seamos muy anticuados, Dios demanda que nos guardemos en santidad hasta ese día, hasta que el día que tú te dé tu esposo, tu esposa, no tienes por qué acelerar los procesos. Ah, pero es que nadie nunca lo ha hecho. A veces le dicen a uno, es que acaso tú lo hiciste como para que me vengas a exigir que yo también lo haga. Bueno, tantas cosas que pueden llegar pero muéstreme si usted también vive en esa santidad que hablo, que predica, pero pecado es pecado. O sea, sí o sí se necesita predicar. Yo sé que muchos luchan con el pecado, yo sé que muchos tienen adicciones, yo sé que prefiero en mi iglesia que la gente que tiene adicciones venga, porque a veces no saben cómo combatirlas, a veces no tienen ni idea de cómo salir de un problema de adicción, de cómo salir de un problema de pronto de ansiedad, de pronto de, digamos, de cualquier tipo digamos, de esclavitud, podríamos decirlo, porque finalmente el pecado es una esclavitud. Y yo muchas veces les digo, yo prefiero que vengan esclavos a la iglesia, que en algún momento Dios los va a hacer libres, pero sí o sí se necesita trabajar en eso, o sea, no podemos dejar de hablar de convicción de pecado. Y este es uno de los problemas que en esta iglesia precisamente se tenía, que se había dejado de predicar de pecado, de arrepentimiento, entonces la iglesia creía que estaba bien, pero pues realmente estaba mal. Entonces ahí es donde uno dice que Dios nos guarde de creer que estamos santos y que vamos para el cielo y que al final tengamos que encontrarnos cara a cara con el Señor y decir, Señor, sabes, la estaba embarrando, estaba pecando. Hay pecados muy fáciles que uno a veces no lo nota, como la ira, por ejemplo, que son cositas chiquiticas, pero la ira conduce a la ira conduce al enojo, el enojo es una raíz de amargura puede llevar hasta matar a alguien. O sea, todo eso se desencadena y son cositas sencillas, pero si no trabajamos en esas pequeñas cositas, muchas veces nos pueden llevar a nosotros a hacer creer que estamos bien. Yo en estos días hablábamos acerca de estar muertos al pecado. Y entonces yo les preguntaba, ¿ustedes están muertos o la tienen viva? ¿Qué tienen viva? La naturaleza de pecado, porque todavía se ofenden, porque todavía les da rabia, porque todavía se defienden, porque todavía no pasan por alto la ofensa. O sea, cuando nosotros todavía no tenemos la capacidad de ser mansos, eso significa que la tenemos viva. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues pedirle a Dios que nos ayude, porque necesitamos gestionar esa emoción de la manera correcta. Yo no le digo que usted no sienta, obvio, todos sentimos en algún momento. Hay veces que uno siente frustración por injusticias, o siente heridas de pronto de rechazo, o puede llegar a sentirse mal por cualquier cosa, pero ¿cómo vas a gestionar esa emoción? Que no te lleve a ti a ser la persona que Dios no quiere que no seas. O sea, que no te lleve a ti a que en el momento de mostrar que eres como Jesús, la embarres y te conviertas en todo menos en testimonio del Evangelio, porque ahí es donde se manifiesta el carácter que de verdad Dios está formando en ti. Entonces es complejo, pero hay que decirle gracias, Señor, porque se me salió, porque la tengo viva, porque todavía hay pecado en mí y necesito arrepentirme. Entonces, sí o sí es importante y es necesario hablar de arrepentimiento. Amén. Tenemos el otro mensaje, que es el mensaje a la iglesia de Tiatira. Dice que este tipo de iglesia es aquella que tiene un buen don de servicio, tipo donde todos o la mayoría están sirviendo en lo que ahora conocemos como grupos, células, discipulados, entre otras cosas. Es una iglesia que se enfatiza en el crecimiento tanto en los miembros y en lo económico. El problema es que se encuentra en este tipo de iglesia, es que hay pecado. En ella hay varios miembros que han pecado y los están llevando a pecar y a pesar de que se les ha dicho que se arrepientan, no han querido, por lo tanto el Señor les dice que se hará cargo de ellos
y que los que no han pecado retengan lo que tienen y sigan trabajando fielmente. También dice la iglesia de Sardis, es el tipo de iglesia que no tiene mucha fuerza, aunque el pastor ya dice que no tiene muchas fortalezas, ya que el pastor está muerto espiritualmente y muchos de la congregación han manchado sus vestiduras, es decir, que han pecado y sin embargo hay algunos miembros que están andando conforme a lo que a Dios le agrada. Pero dice, a lo que a Dios le agrada, el Señor nada al pastor, manda al pastor a que se arrepienta porque el arrebatamiento está cerca. Tenemos el caso de la iglesia de Filadelfia. Yo les voy a mandar un documento donde están el mensaje de estas 7 iglesias más a profundidad para que también lo sigamos estudiando. Dice, a pesar de ser una iglesia pequeña, tienen poca fuerza y ha sido fiel y ha guardado la palabra del Señor. Por esta razón el Señor dice que ha puesto una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Es el tipo de iglesia, y abro comillas, donde tal vez nosotros podríamos llegar a encajar con la ayuda de Dios. Ese es un milagro que podamos llegar a encajar dentro de esta iglesia, pero no podemos subestimar el resto de mensajes que también se han dado. O sea, tenemos que revisarnos en todos. Sí, o sea, porque posiblemente podamos estar fallando en algunos de ellos. Pero este tipo de iglesias dice que es el que dice que tiene una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Y específicamente hablándolo abiertamente, el evangelio del reino es una puerta abierta. O hablar de nuevo nacimiento es la puerta correcta y exacta. Nadie puede cerrarla porque una persona que no puede ver ni entrar al reino de los cielos es porque no ha nacido de nuevo. O sea, nacer de nuevo es la puerta que tenemos para ver y entrar al cielo. No todo el mundo sabe cómo se nace de nuevo, no todo el mundo sabe qué es nacer de nuevo. Muchos confunden esto y muchos hablan de que nacer de nuevo es otro tipo de cosas. Entonces ahí es donde viene el problema, donde uno dice, bueno, pues por lo menos yo sé cómo se ve y se entra. Yo tengo una puerta abierta la cual nadie va a poder cerrar. Después de que tú la entiendes, nadie te lo va a arrebatar. O sea, sí o sí está claro cómo es que puedes ver y entrar al reino de los cielos. Cómo es que tú tienes esa puerta abierta la cual nadie puede, ¿qué? Cerrar. Y este mensaje dice, se puede deducir que ha sido escogida para llevar las buenas nuevas a otros lugares donde aún no ha llegado el Señor y llama a esta iglesia a permanecer fiel, como está para que sea arrebatado. O sea, también dice que hay una recompensa para esta iglesia. Bueno, hay otro, ahorita miramos un documento donde sí está especificado la recompensa, que estoy leyendo uno diferente. Pero hay una recompensa muy especial para esta iglesia de Filadelfia y es que dice que estarán en el templo, dice que no saldrán de allí. Eso para mí es vital. O sea, la recompensa más grande que podemos llegar a tener nosotros en el reino de los cielos es que seamos columnas en el templo del Señor y que nunca más saldremos de allí. Las otras iglesias tienen otro tipo de recompensas, pero la más importante es que nosotros seamos columnas en el templo de Dios. Amén. También está la iglesia de la Odisea. Dice que este tipo de iglesia es pequeña y cuyo único propósito es enriquecerse económicamente y tener posesiones. Tanto es el deseo de enriquecerse que su doctrina es errónea y modificada a conveniencia. Me contaba alguien que a veces hay iglesias donde las predicaciones quedan, son en medio de la predicación piden 3 veces la ofrenda. O sea, ya esto es exagerado. Esto ya no es a 2 sobres de 500 mira de este lado, 2 sobres de 200 de este lado, 2 sobres de 300 de este lado, sino que literalmente paran el culto para poder pedir la ofrenda y en cada momento, o sea, yo digo, la gente no tiene como 4 deditos de frente para darse cuenta que lo están robando o que le están sacando la lana a las ovejitas, o sea, y que a veces se defiende tanto ese tipo de doctrinas, pero ese tipo de doctrinas solo se enfoca en el dinero, en la prosperidad económica, en la plata y no lleva a nadie al cielo, o sea, es solamente enfocándose en plata, 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 plata. Y es triste. Está bien que existe el autosostenimiento y que hay que darle a Dios lo que es de Dios y es algo que tiene que darse como principio y que yo no tengo que estarlo repitiendo para saber que esto tiene que ser algo de corazón y voluntario, ¿sí? Pero enfocarse solamente en la parte económica en una iglesia es un problema muy serio. Y aquí vemos este problema en esta iglesia que es triste porque la motivación ya cambió, o sea,
qué duro que hagan milagros solamente por sacarle plata a la gente, o sea, qué duro que utilicen la fe de las personas solamente porque la gente diezme, ofrende, o pacte, o selle, y que la gente no se dé cuenta de esto que está sucediendo, ¿no? Y aquí dice que, mira que el Señor Jesús lo muestra, o sea, dice, mira, es modificada para la conveniencia propia, es decir, son tibios, quiere decir que han alterado el Evangelio por cosas simples y no bíblicas. Por ejemplo, a veces se cree que ser salvos con una oración de fe es aceptar a Jesús, a Dios, lo llaman pastor de toda la congregación y a buscar salvación, no dejan, pues dejan de buscar lo que de verdad conviene por hacer tesoros en la tierra. ¿Cuáles son las recompensas? Dice que comer del árbol de la vida, no sufrir daño de la segunda muerte, comer del maná escondido, tener el nombre único y escrito en la piedrecita blanca, tener autoridad sobre las naciones, ser vestidos con vestiduras blancas, que el nombre no sea borrado del libro de la vida, que el Señor Jesús confiese el nombre delante del Padre y delante de los ángeles del Padre, ser columnas en el templo de Dios, tener escrito el nombre de Jesús y el nombre de la ciudad de Dios y sentarse con el Señor Jesús en el trono. Entonces, al mirar estos tipos de iglesia, vemos que actualmente existen y hemos tal vez sido miembros de muchas de ellas, pero es importante evaluar el mensaje para que pues revisemos qué hay que corregir y pues lógicamente nos enfrentemos verdaderamente a lo que el Señor Jesús espera que nosotros hagamos. Amén. Entonces, esta clase pues la vamos a dejar hasta ahí. Recuerden que miramos el mensaje a las 7 iglesias antes de entrar ya como tal en el resto. Y pues que Dios nos ayude. ¿Alguna pregunta? Pastora. Entonces, ¿entendieron todo o no me entendieron nada? Bueno, que Dios nos ayude. Amén. Vamos a orar entonces y le vamos a pedir al Señor que tenga misericordia de nosotros, que de verdad permita que podamos cumplir con, yo digo, para mí lo más importante es estar preparados al 100%, que Dios nos ayude. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, gracias por este tiempo, gracias por esta enseñanza, gracias porque nos permites crecer en este conocimiento, que en el nombre de Jesús tú nos permitas también estar verdaderamente consagrados y comprometidos con esta salvación. Padre, que tu Espíritu Santo nos redarguya de pecado, que tu Espíritu Santo nos hable, nos ministre nuestra mente, nuestro corazón y nuestra conciencia, Señor, que no nos permitas que nada ni nadie nos aparte de ti, del Evangelio, Señor, que nos ayudes a que podamos estar relacionados contigo al punto de que no tengamos que estar alejados de ti, Señor, donde tú tengas que decir apartados de mí, hacedores de maldad y no los conozco, Señor. Guárdanos, Señor, guárdanos en alma, cuerpo y espíritu, guárdanos en integridad, Señor, guárdanos para salvación y para vida eterna. Te lo pedimos y te damos muchas, muchas gracias, Señor. Bendice a todas las personas que verán también este tiempo en diferido, Señor, y úsales para la gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que así se ha hecho en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. Voy a enviarle los documentos, ahí ya le envié varios ahí, para que los tengan como referencia y pues les voy a enviar también el otro del mensaje a las 7 iglesias que les va a servir mucho. ¿Listo? Pastora, por aquí, Gilberto Carranza escribió, no tienen sed de Dios, tienen sed de dinero. Pues me imagino que era cuando estaba hablando de la última iglesia. Así es. Qué triste, ¿no? Pero a mí hay una persona que decía, cuando tú vayas a la iglesia, acuérdate de quitarte el sombrero, pero no la cabeza. O sea, nosotros cuando vamos a culto tenemos que examinar todo y tenemos que pedirle a Dios que nos dé revelación de lo que se esté predicando, independientemente sea quien sea el que predica. O sea, el rey Pepinito puede ser la persona más estudiada, lo que sea, pero no podemos llegar a caer en esa manipulación que hoy en día se usa, que tristemente sí se usa esa manipulación de la palabra. Y hay veces se usa con ese mensajito de Dios me habló, Dios me mostró. El Señor me dijo, o sea, ahí yo le tengo tanto respeto a eso. Yo, bueno, pues si el Señor le dice tanto, pues que me lo diga a mí también, porque es que a veces es complicado. Entonces, que Dios nos ayude, amén. Bueno, chao, chao. Dios los bendiga.
Buenas noches. Feliz Un noche. abracito, Heidi, qué alegría verte, Dios te guarde.